encuentran con Samantha Lara, conductora y presentadora de este noticiero. El día de hoy vamos a hablar y abordar ciertos casos que han estado pasando a lo largo de los últimos años. Son casos que no tienen mucho tiempo, donde se violentan a las mujeres y a la comunidad LGBTQ y más. Esto es con el fin de hacer conciencia e informar sobre que estos casos siguen sucediendo, la bola de violencia sigue incrementándose en lugar de disminuir, aún incluso con las leyes que existen hoy en día. Es un problema que obviamente tenemos que ponerle foco de atención, ya que son seres humanos contra los que están atentando y están acabando con sus vidas. Para empezar con estos casos, vamos a pasar con ellos de una vez. Van a ser 5 específicamente y bueno, continuamos. Me gustaría comenzar con uno que pasó hace unos días en nuestro país. A la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso por parte de un hombre mientras circulaba por las calles otorgando unos autógrafos y unas fotos con unos simpatizantes. Esto fue en el Zócalo, cerca del Zócalo. El hecho quedó grabado en video y de hecho se encuentra en muchas redes sociales. Fue algo de unos breves segundos, fue algo demasiado rápido, la verdad. La presidenta se encontraba con estas personas, entregando fotos y autógrafos y platicando con ellos, simplemente haciendo sus actividades de rutina, simplemente iba pasando por ahí. Y a esto se acerca un hombre a ella como con la excusa de querer sacarse una foto, la abraza y luego empieza con tocamientos indebidos. Esto fue inmediatamente las autoridades, las que estaban cuidándola a la presidenta, los que son sus guardias, inmediatamente tomaron acción y se especula que contra este sujeto ya se está tomando acción con la ley. Mucha gente piensa que esto es como una cortina de humo para poder ocultar lo que ha estado pasando en el país últimamente, por ejemplo el asesinato de Carlos Manzo o lo que está pasando con la generación Z sobre las marchas. Y pues otras cosas, noticias que pasan constantemente en nuestro país que son muy tristes, la verdad. Pero a pesar de eso son realidades. O sea, esto que le pasó a la presidenta nos demuestra que no importa el rango que tengas en la sociedad, te puede llegar a pasar estos casos de violencia. Y aparte, este tipo de casos violentan y vulneran el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, así como denigran su integridad y su dignidad, porque al final el acoso es violencia y no importa qué rango tengas ni qué persona seas, si estás sufriendo acoso, estás siendo violentado. Entonces hay que tener foco de atención, hay que hacer énfasis en este tipo de casos, porque por más que llegue a ser una cortina de humo, no, es algo que, como ya mencioné, pasa muy seguido en las calles, en el transporte público, pasa demasiado, incluso en casa. Es una situación complicada y debe ser atendida. Pero bueno, podemos pasar ahora con el siguiente caso. Yéndonos a una parte más alta en el mapa, en Estados Unidos el gobierno de Donald Trump emitió una nueva política migratoria que dice que las mujeres trans no tienen permitido, ya no tendrán permitido sacar su visa donde se menciona que tienen habilidades extraordinarias, donde obtengan esas habilidades extraordinarias, para que no puedan participar, competir en deportes femeninos. Últimamente el gobierno de Trump, en sí Estados Unidos en general, se ha vuelto en diversas controversias relacionadas con la comunidad, mencionando también el hecho de que Trump firmó ciertos papeles también que tienen que ver con la comunidad. Por ejemplo, que las personas trans no pueden acudir al ejército, ya que por alguna razón lo relaciona con que esto puede hacer como que el ejército sea un poco más deficiente, al igual que también está prohibiendo el acceso a menores de edad a hormonas, a que entren en tratamientos de hormonas o que tengan este tipo de ayuda por parte de los hospitales, este tipo de servicio por parte de los hospitales. Y pues esto claramente nos dice que vulnera los derechos de igualdad, de libre tránsito y también a la no discriminación por identidad de género. Es un claro ejemplo de cómo el gobierno, por ser más que nada algo que tenemos acá muy elevado, algo que consideramos algo políticamente correcto, que debería de hacer el bien, se supone, vulnera más de lo que ayuda a este tipo de comunidades y también los denigra y los trata mal,
a la comunidad que de por sí ya es vulnerable, porque sigue habiendo muchos estigmas en ese país como en muchos más, y esto obviamente perjudica a que este tipo de comunidades se puedan seguir con su vida, con una buena calidad de vida. De hecho, o sea, sí ha habido protestas y sí ha habido inconformidad por parte de la comunidad y se le ha hecho saber al presidente, pero pues sigue teniendo estas decisiones, sigue con su postura y pues no se ve que realmente vaya a cambiar. Pero bueno, esto es por la segunda nota, vayamos con la siguiente. Ok, ahora hablaremos de una noticia que pasó aquí en nuestro estado, en Monterrey, Nuevo León. En nuestro estado, como en muchos estados más, existe lo que es el metro, que es un medio de transporte público, es transporte público. ¿Qué pasa con este metro? Este metro está dividido en dos secciones, la zona rosa y la zona normal. En la zona rosa pueden entrar, es exclusiva para personas de la tercera edad, niños y mujeres. Esto es para evitar que causen accidentes, problemas, cosas que puedan perjudicarlos y que puedan viajar más seguros. Es para que puedan viajar más seguros. ¿Qué es lo que pasa? Dado un partido de fútbol, lo que pasa cuando hay partidos de fútbol, principalmente en Monterrey, existen lo que es el equipo de Tigres y Rayados. La gente en Monterrey suele ser muy aficionada, suele realmente tomarse muy en serio la competitividad, la rivalidad de estos dos. Entonces se dio un clásico de Monterrey y Tigres, que iban a competir, iban a tener un partido, y pues obviamente la gente iba a ir a verlos. Y también otra cosa que pasa con los partidos es que se suele haber obviamente más gente en la calle, se suele ser más complicado moverse de un lugar a otro. Incluso si no vas a los partidos es muy difícil moverte, el tráfico se vuelve muy denso, hay gente en la calle por todos lados y suele haber muchas autoridades en ciertas partes para que el tráfico pueda ir fluido o que se puedan evitar accidentes. Pero pues esta vez el conflicto no fue necesariamente uno de tránsito, fue porque por esto mismo de que se vuelve mucho más denso el tráfico y hay un montón de personas por absolutamente todos lados, las personas, por querer llegar más rápido y de manera más cómoda a ver el partido, empezaron a invadir los espacios que no son para ellos. Por ende, o sea, si es una zona incluyente para mujeres, no pueden estar los hombres en esa zona, porque pues no es una zona a la que tengan derecho a estar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que empezaron a meterse en la zona rosa y en esa zona se encontraba una mujer. Normalmente a mí en lo personal me ha tocado que estando en la zona rosa entran hombres y a veces hay guardias, a veces no hay guardias, pero suele haber una mujer que se para y le dice de que, oye, disculpe, o sea, no es con el afán de ofenderlo, ni regañarlo, ni algo por el estilo, pero es que no puede estar en esta zona. Y ya el señor se retira y dice, ay, perdón, se me pasó, cosas así. Pues porque puede pasar, a veces te puedes confundir y simplemente es un error y ya está. Pero esto no fue solo un error, porque no era solo una persona, eran muchas personas invadiendo el vagón rosa, lo cual hizo molestar a una chava que estaba ahí, hizo que se sintiera obviamente amenazada, porque le estás quitando su espacio, le estás quitando su lugar. No tiene sentido, si es algo contraproducente, que el gobierno establezca un vagón y que simplemente porque hay un evento grande se puede invadir. O sea, no tendría sentido que hagas vagones exclusivos para ciertas personas, para que en cualquier momento pueden dejar de ser exclusivos. Y aparte no hay ningún comunicado del gobierno, ni en el reglamento, ni en ningún lado donde se diga que por estos eventos masivos se pueda invadir este vagón. Entonces es algo que realmente es erróneo, porque se estuvo diciendo mucho esto. Pero bueno, pasó que esta mujer se molestó y empezó a amenazar con bajar la palanca de emergencia que se encuentra en los vagones, y la gente empezó a alterarse, se empezó a enojar, porque pues obviamente al momento de que bajas esta palanca el metro se para y hace que se retenga en un tiempo ahí, y era lo que las personas no querían, quedarse mucho más tiempo esperando. Entonces empezaron a insultarla, a jalonearla, a golpearla. O sea, directamente ya era una violencia, o sea, ya la estaban violentando. Y sí logró bajar la palanca porque el metro logró como detenerse. Entonces ya luego entró alguien de seguridad y también estaban echando al de seguridad. O sea, ya no era solo con ella, también era directamente con el de seguridad. Pues obviamente esto es violencia hacia ella y atenta hacia su derecho de movilidad segura y no ser violentada en lugares públicos. Y aparte también es muy denigrante y muy humillante que la estuvieran tratando de esa manera cuando ella estaba en todo su derecho de reclamar, porque ella estaba exigiendo
su lugar y su derecho del vagón, lo cual es totalmente correcto, porque al final es un vagón exclusivo para ella, y que vengan hombres y a violentarla, pues obviamente no es correcto. Pero bueno, esto es por la tercera nota. Podemos ir con la siguiente. Regresando a Estados Unidos, como ya había mencionado antes, ha habido cierta frecuencia últimamente en los casos de homofobia y violencia hacia la comunidad. En este caso tenemos un ataque homofóbico en lo que es una sucursal de comida rápida a 40 millas de Chicago. Es protagonizada por dos adolescentes, uno de 19 años y uno de 16 años, quienes atentaron hacia una joven de 19 años simplemente por tener una orientación sexual diferente a la de ellos. Ella estaba en ese lugar porque fue a visitar a un primo de ella, el cual tiene 13 años, y presenció todo el incidente. Esto notificaron a las autoridades, ya que esta joven sufrió violencia tanto física como verbal. En tanto física, recibió golpes en lo que es el rostro, las piernas y la cabeza. Esta joven fue llevada al hospital más cercano y se le dio un tratamiento para posteriormente darla de alta. Esto pues obviamente vulnera al derecho a la integridad física, al derecho de la no discriminación y el derecho de una vida libre de violencia. Esto nos quiere decir que pues obviamente la homofobia es de las violencias ahorita más frecuentes y más extremas que se les puede ejercer a la comunidad, y desgraciadamente es algo común, algo que pasa también en nuestro país, el hecho de que se violenta a las personas simplemente por tener una orientación sexual diferente, e incluso no solamente por ser una orientación sexual diferente. La gente suele violentarte, te puede violentar por muchas maneras, y puede violentar tus derechos, tu integridad como persona, tu dignidad como persona. Entonces esto también es importante verlo, es importante señalarlo a las autoridades y no quedarnos callados, y poder actuar y no quedarnos con la espinita de poder haber hecho algo. O sea, actuar, movernos por solucionar este tipo de problemáticas y conflictos, ya que la homofobia, la violencia hacia la comunidad es algo que se ha encontrado en crecimiento actualmente, ha estado creciendo mucho más de lo que era hace un año. Hay que tener cuidado con las cosas que decimos o la forma en la que nos expresamos también, para no violentar inconscientemente, porque al final todos vivimos bajo el mismo sistema, y este sistema tiene ideas muy arraigadas y son ideas que pueden denigrar mucho a las personas. Pero bueno, esto es por parte de la nota 4. Vamos con la última nota. Para concluir, hablaré sobre una triste noticia que tuvo sitio en el lugar de Colombia, en el país de Colombia. Fue un transfeminicidio a Sara Millerey González. Fue una situación que conmovió internacionalmente a diversas comunidades, a diversas personas. ¿Qué fue lo que pasó? A esta mujer trans se le rompieron, un grupo de hombres la agarraron y le rompieron lo que son los brazos y las piernas para dejarla inmóvil y sin poderse defender, y posteriormente la lanzaron a un río, dejándola atorada entre ciertas estructuras como lo son ramas, piedras, para que simplemente no pudiera moverse. Es así, ya tenía sus huesos rotos con esta estructura que hicieron ellos, ya no podía moverse absolutamente nada. Tras la justificación de que era una persona trans, no hubo otra razón, simplemente fue un feminicidio, o sea, fue un discurso de odio hacia ella, hacia su identidad. Y pues esta mujer, había personas alrededor que la grabaron cómo estuvo agonizando de dolor por mucho tiempo. Y estas personas que estaban grabando simplemente, aunque no participaron directamente en su asesinato, no actuaron tampoco porque tenían miedo a lo que le pudiera pasar a ellos. Entonces simplemente lo grabaron, y este video está en redes sociales actualmente. Una persona de las que están ahí sí actuó y fue a llamar a las autoridades, y se llevaron a Sara a un hospital. Posteriormente Sara no aguantó y murió en este hospital. Esta situación cuestiona el papel de los medios y el papel de la sociedad al compartir este tipo de videos y fotos de violencia extrema, porque realmente
a veces simplemente es por morbo, simplemente es como para tener algo más que ver y algo de qué hablar, pero este tipo de videos, esto de lucrar con el dolor de alguien más, con la muerte de alguien más, es algo que no se debería de permitir. Aparte de que esto obviamente atenta hacia sus derechos, derechos de dignidad y a la no discriminación. A esta mujer simplemente se la asignó por ser una mujer trans. Es algo demasiado triste y es algo que realmente pasa y es algo que debemos hacer algún cambio diferente también en la sociedad y en la forma en la que vemos este tipo de medios, porque ¿por qué subirías este tipo de videos? O sea, ¿por qué lucrarías con este tipo de videos? Y pues nada, este video probablemente siga en redes sociales y muchas personas lo siguen usando y muchas personas incluso se burlan y usan este video para tomarlo de burla. Es algo demasiado triste, pero pues es algo que sigue pasando constantemente y esto nos recuerda de que aunque haya leyes que ven por el bien de las personas, de las mujeres y de la comunidad, sigue habiendo esta violencia hacia ellos. Pero bueno, en general estas fueron las noticias que nos hacen ver cómo sigue la sociedad y cómo sigue esta lucha constante contra la violencia y la igualdad, la cual va a seguir por mucho más tiempo hasta que se pueda hacer un cambio. Sería todo por mi parte, todo por la conductora y presentadora. Muchas gracias por su atención, por haber escuchado y recuerden que informarse, ver esta información, ser conscientes también salva vidas. Muchas gracias y espero poder verlos en otra ocasión.